y la adoración de tu pueblo. Entramos en la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Aquí estamos una vez más. ¿Quién vive, pueblo? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Santo. Aleluya, a su nombre para siempre. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Un día más donde podemos reunirnos. Aquí tenemos al pueblo de las naciones y al pueblo local también. Aleluya, gloria a Dios. Le damos la bienvenida a todos en el nombre de Jesús. Santo. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Bueno, mis hermanos, la enseñanza de hoy, como ven ahí, ayer el Señor me dio el tema. El tema es tiempo de poda. Digan conmigo, tiempo de poda. Tiempo de poda. Dios está podando. Dios está podando a su iglesia, en todas las naciones. En preparación. Para que llevemos mucho fruto en estos últimos días. Aleluya. Cuando venía de Miami, el lunes cuando venía de Miami, estaba pensando y le decía, Señor, ¿cuál es el tema de miércoles? ¿Cuál es el tema de miércoles? Y cuando venía en camino por la carretera, mientras que estábamos manejando, el Señor me puso en mi mente tiempo de poda. Estos mensajes nunca vienen en la carne. Estos mensajes son dados por Dios. Porque ese es nuestro deseo, que nunca seamos los pastores hablando, que nunca seamos los líderes tomando decisiones en la carne. Esto es un avivamiento donde somos guiados por el Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo diga, eso se hará. Aquí manda el Dios Todopoderoso de Israel. ¿Quién nos puede guiar mejor? ¿Dios o los hombres? Dios. Siempre tenemos que seguir al blanco perfecto. La guía del Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo diga, eso se hará. Por lo tanto, la guía del Espíritu Santo fue que estudiemos tiempo de poda. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Porque servimos a un Dios vivo. Aleluya. Qué lindo estar en un ministerio donde nos permiten gritar. Así como dijo el Señor, aquí se grita aleluya y gloria a Dios. Eso fue lo que dijo cuando me habló allá en Ecuador en el ayuno de 7 días. Me dijo, pastor, aquí en este avivamiento se grita aleluya, gloria a Dios. Y un día los aleluya estarán en el reino de los cielos conmigo. ¿Por qué? Porque los aleluya son un pueblo loco y en el cielo está en manicomio. Santo es el Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a entrar en el tema. Tiempo de poda. El Señor habló hace unos meses atrás y dijo que estaba pasando a su pueblo por un sedazo muy fino. Por un sedazo muy fino, por un colador muy fino. Y cuando Dios pasa a su pueblo por un colador muy fino, eso quiere decir que va a doler, va a doler. Estamos en tiempos donde todos nosotros estamos pasando por pruebas, estamos pasando por dificultades, estamos luchando con el mismo diablo que quiere frenar la obra de Dios. Estamos luchando, hermanos y hermanas que nos han llamado, que están teniendo situaciones difíciles con sus hijos, con sus hijas en las naciones. Bueno, mi hermano, el Señor lo dijo, que iba a pasar a su pueblo por un sedazo muy fino. Él va a permitir a veces que nuestros propios familiares se levanten, va a permitir que hermanos de tu propia iglesia se levanten en contra de ti. ¿Por qué? Porque ahí se sabe quiénes son los que son aprobados y quiénes son los que no están aprobados por Dios. ¿Quiénes son aquellos que son los aprobados por Dios? Todos aquellos que permiten a Dios que nos pase por un sedazo. Todos aquellos que permiten que Dios obre en nuestras vidas. Todos aquellos que somos aprobados somos aquellos que no nos apartamos de los caminos de Dios cuando Dios está tratando con nosotros para hacernos crecer y para hacernos madurar. ¿Quiénes son
los aprobados en el reino de los cielos? Todos aquellos que siguen amando a sus hermanos en todas las circunstancias. Aman al pueblo de Dios incondicionalmente. ¿Quiénes son aquellos que son aprobados? Aquellos que apoyan la obra de Dios incondicionalmente. ¿Quiénes son los aprobados? Aquellos que no toman parte con nada ni con nadie. Toman parte con la justicia de Dios. Esos son los aprobados. Escrito está en la Biblia. Dios es un Dios imparcial. Por lo tanto, el amor tiene que ser incondicional. Una vez que las personas comienzan a tomar partes, ya están perdiendo el amor de Dios. Por lo tanto, hay que arrepentirse y no ser parcial. Hay que buscar la justicia de Dios. Le guste a quien le guste. Dios es un Dios justo. Dios obra con justicia. Entonces, el tema que Dios me dio fue tiempo de poda. Así que, mis hermanos, bien, el árbol, nosotros conocemos que era el árbol, ¿ok? El árbol tiene un tronco. El tronco viene a representar a Cristo Jesús. ¿Quién es el tronco de la mata? ¿A quién representa? A Cristo Jesús. Bien. Y las ramas que están en el árbol representan a la iglesia. A nosotros los creyentes. ¿A quién representan las ramas? A nosotros los creyentes. Bien, entonces cuando nosotros vamos a Juan capítulo 15, Jesucristo estaba hablando. Y dijo Jesucristo en Juan capítulo 15, comenzando en el versículo 1, dice Jesús: yo soy la vid verdadera. Que significa yo soy el tronco verdadero. Yo soy el tronco de la mata. Dice, y mi Padre es el labrador, el que la cuida. Entonces, ¿quién es el que cuida el árbol? ¿Quién es el que cuida la iglesia? El Padre. ¿Quién es el que apoda la iglesia? El Padre. Dice el versículo 2, todo pámpano, que significa toda rama. ¿Qué significa el pámpano? Rama. Toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará, lo corta. ¿Quién es el que corta la rama que no da fruto? El Padre. Digan conmigo, el Padre corta toda rama que no lleve fruto. Bien, dice, toda rama que en mí, en Cristo Jesús, no lleva fruto, lo quitará, lo corta, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, lo poda, para que lleve más fruto. Entonces, digan conmigo, yo soy la rama. Yo soy la rama. Si yo no llevo fruto, el Padre me corta. El Padre me poda. Pero si yo llevo fruto, el Padre me poda también, para que lleve mucho más fruto. Y de eso se trata. El que no da fruto dice que es cortado y es echado al fuego. ¿Por qué? Porque las hojas secas, las ramas secas simplemente sirven para quemar en una fogata. Bien, nosotros vemos que en la agricultura están los árboles frutales. Y en los árboles frutales existen numerosas podas. No todas las podas son iguales. Yo tuve que estudiar un poco sobre esto porque yo no soy agrícola, no conozco mucho de agricultura, pero sí estudio sobre los que sí conocen. Entonces, los que conocen de agricultura, ellos dicen que hay numerosas podas que se le hacen a los árboles frutales para que lleven fruto. Bien, en una de esas podas hay una poda que se llama la poda de la formación. ¿Cuál es la poda de la formación? Cuando el árbol se planta, cada un cierto tiempo, dice los agrícolas que el árbol coge y se corta en ciertas partes. ¿Para qué? Para que cuando se corte el tronco salgan otras ramas hacia los lados y después se van multiplicando. Entonces aquí se corta y salen dos ramas más. Una y dos. Y después dice que a los 2 o 3 años ellos cortan aquí y salen aquí 2 más. Aquí salen 2 más y aquí 2 más. Entonces se va multiplicando. Aquí tengo un ejemplo. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? Bien, ahora bien, esto es un pedazo de árbol que corté de aquí del patio. Bien, aquí tenemos, este es el tronco principal.
aquí está, este es Cristo, este representa a Cristo Jesús. Este tronco, y nosotros somos las ramas, nosotros somos estas ramas. Bien, un día este árbol se cortó aquí y salieron 2 ramas más aquí, ¿ok? Cuando este árbol se corta aquí, ¿ok? Salen 2 ramas aquí, 2 laterales. ¿Están viendo aquí? Salen aquí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando este árbol se corta aquí, eventualmente salen 2 gajos más aquí y 2 gajos más aquí. Y así sucesivamente. Crece el gajo y vuelven a salir más hojas aquí. Mira cuánto cuando se corta. Sale 1, 2, 3, 4, a veces 2, a veces 3, a veces 4. Entonces, cuando nosotros estamos dando fruto, el Padre viene y nos corta. Dice, estás dando fruto, estás dando fruto. Viene y nos corta. Seguimos creciendo, estamos dando, coge y nos corta. Nos corta para que llevemos más fruto. Cuando Él nos limpia, dice el versículo 3 de Juan 15. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra que es la Biblia. Entonces el Señor nos limpia con su palabra. Ahora bien, cuando Dios ve que estamos dando fruto, Él viene y nos empieza a limpiar. Viene la poda, empieza a sacar las hojas secas, va sacando las hojas secas, va sacando las impurezas de nosotros, va sacando todo lo que no le agrada. Viene, hace así. Si ve que un gajo no está dando fruto, dice, este gajo no está dando, esta rama, este creyente no está dando fruto, y lo corta. Este tampoco está dando fruto, este no da fruto. Este va a la iglesia y no le testifica a nadie de Cristo, no da fruto. Entonces, al que esté dando fruto, lo sigue limpiando. Dice, dio fruto, lo voy a limpiar más para que dé más fruto. Entonces, cuando estemos dando fruto, viene y dice, como estás dando fruto, ahora te voy a podar para que des más fruto. Entonces sigue creciendo el árbol, siguen saliendo las nuevas ramas y eventualmente se llena esto de fruto. Y sucesivamente, durante la limpieza, eso es continuo y el árbol sigue creciendo y vamos produciendo más frutos y el Padre va limpiándonos más y más. Bien, en el versículo 4 dice, permanecer en mí, manténganse unidos en mí, a mí, y yo en vosotros. Como el pámpano, la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, que es Cristo. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Entonces, ¿a quién tenemos que mantenernos unidos? A Cristo. ¿Por qué? Porque sin Cristo nadie va a dar fruto. Bien, versículo 5. Yo soy la vid y vosotros somos los pámpanos. Nosotros somos las ramas. El que permanece en mí, el que permanece en el tronco principal y yo en él, quiere decir Cristo tiene que estar en nosotros y nosotros en Cristo. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. En otra versión dice Juan 15, versículo 5. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Por ejemplo, todo aquel que en estos momentos de cuarentena se han apartado de Dios, se han apartado de Cristo, observen a nuestros hijos en todas las naciones. ¿Qué están haciendo nuestros hijos si nosotros no estamos estudiando la palabra de Dios con ellos? Los padres están observando a sus hijos. ¿Qué están haciendo en los dormitorios cuando no están en la iglesia? ¿Qué están haciendo en la computadora? ¿Qué programas están bajando al teléfono? Hay muchachos que están bajando un programa que se llama TikTok.
Tic-tac. Y en ese programa es la nueva estrategia diabólica para apartar a nuestros hijos de los caminos de Dios. Entonces, ¿qué hacen en el Tic-Tac? En esta aplicación, los muchachos comienzan a bailar música mundana, imitando al mundo, imitando a toda la perversión que hay allá afuera. Mis hermanos allá afuera, examinen qué están haciendo sus hijos en el teléfono. Mucho cuidado, porque ya el enemigo no sabe con qué artimañas a buscar para distorsionar los caminos de Dios. Ahora bien, dice el versículo 6 de Juan 15, el que en mí no permanece será echado fuera como pómpano, como una rámpana, como el pámpano, como la rama. Va a echarlo afuera, el padre la coge, la saca y la echa afuera. Y se secará. Cuando se corta la rama, ¿qué sucede? Se seca el tronco, se seca la rama y dice, y se secará y lo recogen y los echan en el fuego. Aquí Jesucristo está refiriendo que toda rama que se seque, que no se mantenga en Cristo, en él, el Padre viene, la corta, la rama se seca y la echan en el fuego, porque para nada sirve un palo seco, no sirve para más nada que quemarlo. Bien, ahora, ¿cuál es la recompensa en permanecer firmes en Cristo durante la poda y después? Bien, la Biblia dice, si tú permaneces en mí, Cristo, el tronco, dice, si permaneces en mí y en mis palabras, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora bien, cuando Jesucristo dice, si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, pídanme lo que ustedes quieran que yo lo voy a hacer. Él se refiere a todo lo que nosotros pidamos de acuerdo a su perfecta voluntad. No los caprichos de nosotros, no lo que nosotros pensamos que necesitamos obtener, sino lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Hay muchos allá afuera que queremos ser caprichosos, no queremos cambios, no queremos dejar que el Padre haga los cambios que Él quiere hacer. Por lo tanto, no podemos llevar fruto. Ahora, vamos a someternos a lo que Dios quiere hacer para así llevar fruto. Bien, entonces la Biblia dice que todo tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, si nosotros le pedimos a Dios, Señor, yo quiero crecimiento espiritual, ¿eso está de acuerdo a la voluntad de Dios? Sí. Nosotros decimos, Padre, yo quiero llevar mucho fruto. Eso es pedir lo que nosotros querramos y está de acuerdo a la voluntad de Dios. El Padre dice, sí, pídame lo que ustedes quieran. Crecimiento espiritual, yo se lo doy. ¿Quieren llevar mucho fruto? Sí, yo los voy a limpiar más para que lleven mucho fruto. ¿Tú quieres llevar fruto? Yo te voy a limpiar. Yo te voy a sacar de a ti todas las cosas que no me agradan a mí. Te voy a limpiar a ti porque eso a mí me agrada. Tú quieres llevar mucho fruto. Bien, Padre, yo quiero finanzas para usarla para los deleites del mundo. Y Jesucristo dice, no, porque eso es pedir mal. Y por eso que no vas a recibir nada, porque si pides mal no vamos a recibir nada. Entonces, ¿qué sucede? Todo el fruto que nosotros buscamos, obtenemos para el reino de Dios, es todo para la gloria de Dios. ¿Quién aquí ha producido fruto para su propia gloria? Nadie. Todo el fruto que nosotros hemos producido en las naciones es para la gloria de Dios. Amén. ¿Y quién nos dio la sabiduría para producir esos frutos? ¿Nosotros mismos? ¿O fue que el Padre nos estaba podando para que nosotros llevemos más fruto? Entonces, la poda es necesaria. Nunca debemos estar conformes. Debemos decirle, Padre, cuando necesita podarme, pódame, porque yo quiero llevar más fruto. Dice en otra versión, en esto es glorificado, Juan 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿En qué se glorifica Dios? En que llevemos mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. Dice otra versión, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos.
Eso es lo que el Padre quiere, que nosotros llevemos mucho fruto. Así que el Padre nunca nos corta para hacerlos mal. El Padre, cuando nosotros llevamos fruto, el Padre nos corta, nos poda para que demos mucho fruto. Pero el que no esté dando fruto, el Padre lo corta, se seca y es echado al fuego. Bien, ¿para qué el Padre llega y nos apoda? Nos apoda también cuando nosotros estamos dando fruto y nos queremos desviar. Ya estamos dando fruto y comienzan a operar las manifestaciones de la carne en nosotros. Vamos a decir que ahora nosotros estamos dando fruto, pero ahora nosotros estamos haciendo lo mismo que hacían los impíos. Si comenzamos a hacer las obras de la naturaleza pecaminosa, si comenzamos a ejercer las obras de la carne, a darle rienda suelta a nuestra carne, que es la inmoralidad sexual, ¿qué va a hacer el Padre? Va a decir: hijo, hija, tú estabas dando mucho fruto, pero ahora tú estás en inmoralidad sexual. Yo tengo que apodarte. Tengo que limpiar esa inmoralidad sexual. Quiero que lleve fruto. Estabas dando fruto, pero ahora vive en impureza. Estabas dando fruto, pero ahora estás viviendo en el libertinaje. Estabas dando fruto, ahora estás vuelto idólatra de los hombres. Ahora eres idólatra de los hombres. Tengo que limpiar eso porque no puedes llevar fruto si eres idólatra. Antes estaba dando fruto, pero ahora estás en la brujería. Ahora estás odiando. Ahora estás en discordia. Ahora hay celos. No, tengo que limpiarte porque hay celos para que lleve más fruto. Hay que sacar esos celos. Tienes arrebatos de ira. Antes no te airabas y estabas dando fruto. Pero llegó un momento en que ya entró un poco la soberbia, entró un poco la arrogancia. Entonces tengo que apodarte para que dejes la ira, porque eso te va a perjudicar. Con ira tú no puedes conducir al pueblo de Dios. Entonces tengo que limpiarte. Antes no eras un rival, ahora estás en rivalidades, ahora estás en disensiones, ahora estás metido en sectas. Ahora tienes envidia. Tengo que quitar la envidia esa de ti para que lleve más fruto, porque ahora eres envidioso. Has dado mucho fruto, pero ahora tienes envidia de los que están dando fruto. Déjame quitarte eso, porque cuando tienes envidia de los que están dando fruto, eso es, tengo que apodarte. Bien, antes no bebías, ahora sigue bebiendo con tus amigos, con tus familiares, sigue en la borrachera, ahora estás en las orgías, ahora estás haciendo otras cosas parecidas a esta. Entonces no está dando fruto porque volviste al mundo y tengo que ahora, y se seca. Se secó el palo, entonces como no quieres la poda, va para el fuego. Entonces así, eso es lo que Dios hace con nosotros. Nosotros tenemos que permanecer en Cristo para continuar dando fruto. Sin Cristo nosotros no podemos dar fruto ninguno. Con Cristo sí vamos a llevar mucho fruto. Pero hay veces que nosotros crecemos en nuestras propias vidas. Dios hace el crecimiento ese en nosotros. Vamos madurando. Y llega el momento que puede entrar en nosotros el orgullo, la envidia, los celos. Y ahí es donde Dios dice: tengo que apodarte. Tengo que apodarte para limpiarte. Por eso que Jesucristo dice que cuando estamos dando fruto, el Padre viene y nos limpia, nos poda para que llevemos más fruto. ¿Por qué? Porque si nos mantenemos en el mismo nivel donde estamos, ¿cómo vamos a producir más fruto? Dios, siempre hay áreas en nuestras vidas que Dios tiene que limpiar. Por eso que nunca podemos estar conformes. Todos nosotros, los líderes, los pastores, el pueblo, los instrumentos, todos tenemos áreas que Dios tiene que limpiar en nosotros para poder ir al siguiente nivel. Ahora bien, la poda, vamos a ver algunas podas. Veamos ahora la poda de Moisés. La poda de Moisés. Veamos, ¿cuál fue la poda de Moisés? Dios tuvo que cortar a Moisés y llevárselo para el cielo antes de tiempo para poder llevar al pueblo de Israel a otro nivel de crecimiento. Dios tuvo que apodar, tuvo que cortar a Moisés para poder llevar al pueblo a la tierra prometida. Moisés todavía era un hombre joven, estaba fuerte. Pero ¿qué pasa? Que Moisés fue una gran bendición los 40 años para el pueblo de Israel. Pero ¿qué sucedió?
que Moisés se airó. A Moisés le entró el orgullo, le entró la soberbia. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Yo no puedo conducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. En otras palabras, yo no puedo llevar al pueblo de Israel a otro nivel, a la tierra prometida, con un hombre orgulloso, con un hombre soberbio, con un hombre caprichoso. ¿Por qué? Porque la gloria la va a recibir el hombre. Si Dios hubiera permitido que Moisés entrara a la tierra prometida, hubiera ido a otro crecimiento espiritual, ya Jehová no iba a ser el Dios. Ahora el Dios iba a ser Moisés. Hoy en día hay muchos que tienen a Moisés superior a Jesús. Hay muchos que tienen a Moisés como un Dios. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Todo tiene que estar en la palabra de Dios. Números capítulo 20, versículos 7 al 12. Números capítulo 20, versículos 7 al 12. El pueblo de Israel tenía sed. Y le pidió a Moisés: Moisés, danos agua, queremos de beber. Y Jehová le habló a Moisés. Dice el versículo 7 al 12. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, reúne al pueblo, tú, Aarón y tu hermano, y hablad a la peña. ¿Qué le dijo que tenía que hacer Moisés? ¿Hablar o pegarle? Hablar. Dice: háblale a la roca. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús. ¿A quién simboliza esa peña? Cristo Jesús. Él es nuestra roca. Entonces observen la gravedad de darle 2 golpes a la piedra. Dice: Jehová le dijo: toma la vara, Moisés, reúne la congregación, y tú y Aarón van a hablarle a la peña a vista de ellos, y ella dará agua. Entonces, ¿qué tenían que hacer para que salga agua? Hablarle. Háblale a la peña y la peña va a dar agua. Y le sacarás aguas de la peña y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Así que iba a salir suficiente agua con solo hablarle a la piedra. Entonces dice el versículo 9: entonces Moisés tomó la vara. ¿Qué Dios le había dicho a Moisés que haga? Háblale a la roca. Y dice el versículo 9: entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová con él, como él le mandó. Versículo 10: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Ya Moisés estaba gritando: oíd ahora, rebeldes. Os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Vamos a hacer salir agua de esta peña. Fíjate que él no dijo, Jehová me dijo que le hablara a la peña para darle agua al pueblo y a su ganado. Ahí Moisés dice: oír ahora, rebeldes, estaba hablando él y Moisés, que iban a hacer brotar agua de la peña. Ya no era Dios, ahora era en ellos que iban a hacer brotar aguas de la peña. Ya no era la dirección de Dios, ahora la dirección de Moisés y de Aarón. Dice: y les dijo: oír ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de la peña. Pero no eran ellos los que iban a hacer salir agua de la peña. ¿Quién iba a hacer que salga agua de la peña? Dios, Jehová Dios. ¿Por qué? Porque si fuera Moisés y Aarón, entonces Jehová no recibe la gloria. La gloria hubiese sido para Moisés y para Aarón, y Dios no comparte su gloria con nadie. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. ¿Cuántas veces le pegó a la peña a Moisés? 2. ¿Y qué Jehová le había dicho? Que le hablara a la peña. ¿Y qué hizo Moisés en su ira? En su soberbia, en su orgullo. Ustedes van a ver que yo soy Moisés, yo soy Aarón. Vamos a hacer salir agua de la peña. ¿Y quién recibe la gloria ahí si Dios permite esto? Moisés y Aarón, o Jehová. Moisés y Aarón. Por eso que el pueblo no se puede conducir en una dirección de hombres.
porque el hombre recibe la gloria y no Dios. El hombre, nosotros nos podemos enorgullecer. Nosotros los pastores, los líderes, nosotros podemos entrar en orgullo. Nosotros podemos volvernos caprichosos. Es lo que yo diga y nada más. Pero eso es antibíblico. Eso es antibíblico. Yo no puedo dirigirlos a ustedes yo solo. Eso es imposible. Yo necesito la dirección de mis líderes. Yo necesito dirección de los otros pastores para que me enseñen, para que me corrijan cuando estoy mal. Pero un hombre solo no puede dirigir un pueblo. ¿Por qué? Porque si al hombre ese se le mete el orgullo, se le mete la soberbia, se le mete la altivez, dice, tú vas a ver que yo voy a hacer crecer este avivamiento. Tú vas a ver, yo voy a hacer crecer este avivamiento y tú vas a ver que no necesito ayuda de nadie. Y Dios dice, cuidadito. Igual que yo. Tú vas a ver que yo, Irán, voy a hacer crecer esta iglesia. Yo, Irán, el pastor Irán, va a hacer crecer esta iglesia. Le voy a dar 2 veces a la peña. ¿Dios puede conducir a una iglesia así? ¿Dios puede conducir una iglesia con un pastor caprichoso que no quiere escuchar a nadie, que solo es lo que él diga? ¿Ustedes quieren que yo sea un pastor así? ¿Ustedes quieren que yo los obligue, que yo los oprima? No, ¿verdad? Que Dios me libre de eso. Que Dios me libre de eso. Ahora bien, entonces dice que Moisés le dio 2 veces a la peña. Ahora, Dios no va a permitir que un hombre tome su gloria. Eso jamás va a pasar. Dios mató a Moisés y se lo llevó. Y el día que yo trate de tocar la gloria de Dios, me va a matar a mí también y me va a llevar también. El día que yo piense en tomar control de la congregación fuera de la guía del Espíritu Santo, Dios me va a matar a mí también y me va a llevar para el cielo. Dice el versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Ahí vemos la ira, el orgullo, la prepotencia. Y dice que salieron muchas aguas. Y dice que bebió la congregación, bebió todo el pueblo y sus bestias. ¿Qué hubiese sucedido si Dios permitiera esto, hubiera permitido esto? Moisés hubiera sido el Dios. Hay gente que tienen a los líderes, a los pastores como dioses. Dios nos libre que la gente nos esté pasando la mano como si fuéramos dioses. Nosotros somos mortales, simples mortales. Como le pasó a Pablo y a Pedro cuando entraron a un pueblo y los querían convertir en dioses. Estos son dioses que bajaron a mí, 2 hombres. Estos son dioses que bajaron a nosotros. Y dice que se rasgaron la ropa y dijeron, no hagan eso, pueblo, no hagan eso. Nosotros no somos dioses. Nunca podemos poner un hombre por delante de Dios. Si el hombre escucha al Espíritu Santo, nosotros escuchamos a ese líder. Si el líder no quiere escuchar la guía del Espíritu Santo, nadie está supuesto a seguir a ese líder. Si yo como pastor le doy dirección a esta iglesia, pero yo quiero hacer lo que yo quiera por capricho, ustedes no me tienen que escuchar a mí tampoco, porque yo no los puedo salvar. En las sectas es donde únicamente existe un hombre donde tiene control sobre toda la iglesia. Solo en las sectas, en los testigos de Jehová, manda el fundador de los testigos de Jehová. Hubieron varias sectas que había un hombre que gobernaba toda la secta y un día dijo, va a pasar un cometa por el cielo, tómanse este jugo y van a morir y se van a ir en el cometa ese. Cuando uno sigue a un solo hombre, puede estar en una secta, de aseguro que estás en una secta. Por eso que necesitamos, según crece esta iglesia, yo necesito que Dios levante ministros que me ayuden a llevar a cabo el orden de la iglesia. Necesito líderes, necesito pastores, necesito gente que me aconseje. ¿Por qué? Porque si yo me aparto, entonces ¿quién me corrige a mí? Si ahora yo soy el único que dicta todas las cosas en esta iglesia y yo entro en pecado, ¿quién me corrige a mí?
si ahora yo soy celoso, ¿quién me puede decir algo? Si yo soy envidioso, ¿quién me corrige a mí? Si yo soy la última autoridad. Eso es muy peligroso. Así que todos los que me están escuchando en las naciones y en todas las iglesias del mundo entero, mucho cuidado de seguir a hombres que no quieren escuchar la voz del Espíritu Santo. Mucho cuidado. Versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. No entrarás a la tierra prometida. Entonces, ¿qué pasó? Que Moisés no santificó a Dios. ¿Por qué? Porque le dio golpe a la piedra 2 veces en soberbia y orgullo. Entonces, ¿qué Dios hace con una persona soberbia y orgullosa? Tarde o temprano la corta, porque no puede liderar un pueblo en soberbia. No puede. Entonces, vamos a ver qué le sucedió a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creíste en mí, no creíste, yo te dije, háblale a la piedra y tú le diste golpe. No me santificaste delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. No vas a entrar a la tierra prometida. Vimos que Moisés estuvo sacrificándose 40 años. Cualquiera dice, Moisés era el favorito de Jehová. Moisés era el favorito de Dios. Y Jehová dice, yo no tengo favoritos. Yo corto al líder, yo corto al pastor, yo corto al pueblo, yo corto a todo aquel que se levante en contra de mi Espíritu Santo. Yo corto todo aquel que no sepa liderar al pueblo. En humildad, no en apariencia de humildad. Tiene que ser humildad genuina. En luz, porque Dios es luz. Y en Dios no hay oscuridad. Dice, entonces Jehová se llevó a Moisés y permitió que Josué introdujera al pueblo de Israel a la tierra prometida. Dios sacó a Moisés y permitió que Josué entrara a la tierra prometida con Caleb al pueblo de Israel. Entonces Dios saca y Dios pone. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Dice Deuteronomio 34, versículo del 1 al 8. Deuteronomio 34, versículo del 1 al 8. Y subió Moisés delante de la llanura de Moab, al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente a Jericó, y el Señor le mostró toda la tierra. Dice el versículo 2, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental. Dios le dijo, mira Moisés, te voy a enseñar todo lo que tenía en la tierra prometida para ti. Míralo de lejos, que ya te voy a matar, ya es tiempo que te vayas conmigo. Porque con ese carácter, con esa soberbia, con esa tiranía, tú no puedes conducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, porque entonces te van a seguir a ti y no me van a seguir a mí, y yo no comparto mi gloria con nadie. ¿Están entendiendo por qué Dios tiene que podar los ministerios? Dios tiene que podar los avivamientos. ¿Por qué Dios tiene que podar al pueblo? ¿Por qué? Porque no podemos crecer en soberbia, no podemos crecer en orgullo, no podemos crecer en altivez, en arrogancia, en prepotencia. Dice el versículo 3, en Nebet y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, y le mostró Moisés, mira todo lo que yo tenía. Moisés, mira la iglesia, lo grande que iba a ser Moisés, mira hacia adelante, la iglesia grande que tenía delante de ti Moisés, la congregación de Israel iba a multiplicarse en la tierra prometida, iba a expandirse por todas las naciones, pero mira Moisés, tuve que cortarte por tu altivez, por tu capricho, porque te he hablado muchas veces y no hiciste caso, Moisés. Y yo no comparto mi gloria, Moisés.
Entonces Dios tuvo que cortarlo para poder hacer crecer al pueblo en la tierra prometida. Dice el versículo 4, entonces le dijo el Señor, esta es la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, yo la daré a tu descendencia. Te he permitido verla con tus ojos, Moisés. Mira la promesa que yo te tenía. Mira la promesa que yo te tenía, Moisés. Mírala bien, mírala bien. Esta es la tierra que le juré a dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, yo la daré a tu descendencia. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás allá. Mira, Moisés, mira el avivamiento que hay delante de ti. Mira el avivamiento para que vaya a las naciones, vaya a los continentes. Pero cuidado, Moisés, de tocar mi gloria. Cuidado que te conviertan en un Dios. Porque te tengo que cortar y permitir a Josué que introduzca este avivamiento a los otros continentes, a las otras naciones, Moisés. Cuidado, Moisés. Cuidado, Pastor Irán, que yo te prometí que te voy a dar un templo pronto, Pastor Irán. Yo te prometí que te voy a dar un templo pronto. Pero cuidado que entre ti el orgullo, la soberbia. Cuidado que tú quieras recibir la gloria. Cuidado que tú toques mi gloria, Pastor Irán, porque te corto a ti también y pongo a otro pastor. Sí, Dios no tiene favoritos. Por eso que hay que estar con humildad cerca al piso. Señor, si tú ves algún orgullo en mí, písame la cabeza, pon tu pierna en mi cabeza, pon tus zapatos en mi cabeza. No permita que el diablo ponga altivez en mí. Eso es lo que tenemos que hacer los líderes, tenemos que hacer los pastores, tenemos que hacer los ministros. Ay de aquel que convierta a un hombre en un Dios. Ay de ti. Esto es en general para todas las naciones que me están escuchando. Los hombres somos mortales, somos nada, somos menos que nada. Estamos viendo que en estos tiempos Dios está matando pastores con este virus y se los está llevando. Hay pastores que se están muriendo con este virus y se lo está llevando. Ahora, ¿qué pasa con las ovejas que estaban siguiendo a aquel pastor? Y ahora llamaban al pastor, pastor, ¿qué hago? Pastor, ¿qué decisión tomo? Pastor, hago esto. Pastor, hago aquello. Pastor, ¿qué hago? Y ahora están perdidas las ovejas, se desvían de los caminos de Dios, porque ahora Dios se llevó al pastor, Dios se llevó al líder, y ahora las ovejas están descarriadas. Ahora las ovejas no saben tomar decisiones por sí solas. Y la Biblia dice, maldito el hombre que cree en el hombre y su corazón se aparta de Jehová. Por eso que tenemos que enseñarle al pueblo a tomar sus propias decisiones. Tenemos que enseñarle a las congregaciones a tomar sus propias decisiones. Con sabiduría, con inteligencia, con humildad. ¿Por qué? Porque el día que un líder falte, el día que un pastor falte, el día que un encargado de obra falte, el pueblo tiene que saber cómo conducirse hacia la tierra prometida. Dios quiere que seamos guiados por el Espíritu Santo. La Biblia dice, no necesita que nadie te enseñe. El Espíritu Santo te va a enseñar toda la verdad. Entonces, ¿ven por qué es necesario la poda? Dios está cortando todos los ídolos de las iglesias. Está podando. ¿Para qué? No es para maldición. Cuando Dios apoda a líderes, cuando Dios poda a creyentes, cuando Dios poda a pastores, no es porque va a mandarlo para el infierno. No, los poda para llevar, porque ya esa persona terminó su trabajo aquí. Y dijo, ya yo no puedo llevarte más al próximo nivel. ¿Por qué? Porque yo conozco tu futuro. Te van a convertir en un dios, te van a convertir en una diosa. Ya van a querer tomar decisiones como tú les digas, no pensando ellos mismos. Y yo no puedo conducir un pueblo así. Entonces ya te voy a cortar. Entonces Dios viene, corta al líder, corta al pastor, corta al ministro y pone a otro.
Y Dios lleva a la iglesia, lleva el avivamiento al otro nivel. Nos lleva al otro nivel. Por eso que Dios hace poda. Por eso que me dijo, tiempo de poda. Tiempo de poda. Dios se lleva a los suyos cuando es tiempo. Para seguir creciendo. Ahora dijo Moisés, mira de lejos la tierra, porque no vas a entrar en ella. Con ira yo no puedo conducir a este pueblo. Con ese orgullo de darle 2 veces a la piedra, yo no puedo permitir que tú entres a la tierra prometida así. Dice el versículo 5, y allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Entonces Dios mató a Moisés y se lo llevó. ¿Y tú sabes qué sucedió? Cuando Moisés murió, Dios no permitió que la gente supiese dónde está su cuerpo enterrado. Porque si la gente hubiese sabido dónde está su cuerpo enterrado, hasta hoy en día le estuvieran llevando flores a Moisés. Hasta hoy en día estuvieran arrodillándose al frente a una tumba a Moisés. Hasta hoy en día tuvieran a Moisés como un Dios. Y Dios dijo, Moisés, vas a morir y te voy a llevar conmigo. Y nadie va a saber dónde tú estás enterrado. ¿Por qué, Moisés? Porque van a convertirte en un Dios. En otras palabras, van a ser otra Virgen María, van a ser otro San Lázaro, van a ser otra Virgencita de Guadalupe, otra María del Carmen, la Virgen del Camino. Te van a convertir en otro Dios, Moisés. Por eso que no permito que la gente sepa dónde tú estás enterrado. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Versículo 6. Y él lo enterró en el valle. El mismo Dios lo enterró. Y él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Versículo 7. Aunque Moisés tenía 120 años cuando murió. ¿Cuántos años tenía Moisés? 120. Aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se habían apagado sus ojos, ni había perdido su vigor. Todavía estaba fuerte Moisés. ¿Qué hizo Dios? Lo apodó temprano, porque lo querían convertir en un Dios. Dice el versículo 8, y los hijos de Israel lloraron a Moisés por 30 días en la llanura de Moab. Así se cumplieron los días de llanto y de duelo por Moisés. La gente lo lloró, es normal, el luto es normal, está bien llorar a un ser querido. Pero si está en Cristo, se va con Cristo. Los que estamos vivos, vamos a seguir siendo podados. Todos los que están vivos, vamos a ser apodados para llevar más fruto. Entonces, ¿qué se dio? A ver, Pastor Irán, para que lleve más fruto. Te voy a limpiar, Pastor Irán, para que lleve más fruto. Eliezer, te voy a limpiar para que lleve más fruto. A ver, a todos los pastores de las naciones los voy a limpiar para que lleven más fruto. ¿No da fruto? Para el fuego. ¿No da fruto? Para el fuego. Pastor, ¿no da fruto? Para el fuego. Pastor, ¿estás descuidando las obras? Para el fuego. Pastor, ¿no estás cuidando al pueblo, al rebaño de Dios? Para el fuego. Es que, palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Bien, veamos ahora la poda de Pedro. No solo Moisés fue apodado, Pedro tuvo que ser apodado también. Vamos a ver la poda de Pedro. A Pedro, Jesucristo permitió que Satanás lo zarandeara para sacar de Pedro su autosuficiencia, su suprema autoridad de sí mismo.
Cristo tuvo que permitir que Satanás sacudiera a Pedro para sacarlo de su autodependencia. Yo no necesito a nadie. Yo soy la suprema autoridad. Yo, Pedro, nadie puede tomar decisiones aparte de mí. Yo soy la máxima autoridad. Y Jesucristo dijo: ay, Pedrito, Pedrito, Lucas 22, versículo 31. Lucas 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, ay Pedrito, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué significa ser zarandeado? Sacudido. Dice que es agitar fuertemente. Pedrito, tú solo no puedes guiar al pueblo, Pedrito, tú solo no te puedes conducir, Pedrito, tú no puedes ser autosuficiente, Pedrito, tú tienes que depender de mí, la vid verdadera, porque mi Padre te va a cortar, porque sin mí tú no puedes dar fruto, Pedrito, si tú no dependes de mí, el Padre te va a cortar, porque sin mí tú no puedes dar fruto. Pedrito, puse a 12 apóstoles. Pedrito, tú no eres el único, son 12 apóstoles. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Entonces Dios permite ese agitamiento. Dios permite que Satanás sacuda al que tiene que sacudir para separar lo valioso y echar afuera todo lo que no tiene valor. ¿Qué es todo lo que no tiene valor en nuestras vidas? La vanagloria. Desprecio a los demás porque yo soy el más importante. No me importa lo que Dios me puso como ayuda. A mí no me interesa lo que digan ellos. A mí me interesa, yo soy el líder máximo. Escuchen bien, mis hermanos en todas las naciones. Cuidado que ya el Padre tiene ya el hacha en la mano. El hacha está en la mano. ¿Qué significa eso de ser agitado? Nos agita para sacar lo valioso de nosotros. Sacar de nosotros la arrogancia, la altivez, la prepotencia. Sacar de nosotros la autosuficiencia. Sacar de nosotros el espíritu de superioridad. El espíritu de superioridad es un espíritu engañoso que viene del mismo infierno. No permitamos enorgullecernos porque somos menos que gusanos, mis hermanos. Dice Lucas 22, 32. Pero yo he rogado por ti. Jesucristo dijo: mira, Pedrito, Satanás quiere zarandearte, quiere agitarte, Pedrito. Satanás quiere agitarte. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, Pedrito. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez que Satanás te sacuda, Pedrito, tú vas a aprender a trabajar con tus hermanos. Tú vas a aprender a no depender de ti, Pedrito. Vas a depender también de tus hermanos, Pedrito. Deja que Satanás te sacuda un poco. Fíjate que Jesucristo nos dijo: Pedrito, no voy a permitir que Satanás te sacuda. No. Jesucristo dijo: voy a orar por ti. Jesucristo dijo, Lucas 22, 32, Pedrito, yo no te voy a sacar de esta, Pedrito. Es necesario que tú seas sacudido, Pedrito, porque yo te voy a dar una posición de altura a ti. Tú vas a producir mucho fruto. Tengo que apodarte, Pedrito, porque tú vas a llevar mucho fruto. Dice Jesucristo: pero yo he rogado por ti, Pedrito. Yo no le dije a Satanás que no te agitara. Yo voy a orar por ti para que tu fe no falte, Pedrito. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Tú vas a aprender a trabajar con tus hermanos, Pedrito. Dice Lucas 22, 33. Él le dijo, mira lo que dijo Pedrito. Pedrito todavía no quiere escuchar. Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Ay, Pedrito no aprende. Pedrito no aprende que sin Cristo no puede hacer nada. La soberbia de Pedrito, la autosuficiencia de Pedrito, la autodependencia de Pedrito. Él solo puede hacer todo, Pedrito.
versículo 22, capítulo 22, versículo 34. Y Jesucristo le dijo, Pedrito, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que no me conoces, Pedrito. Me vas a negar. Ahora, Pedrito, ¿dónde está tu autosuficiencia? ¿Dónde está tu suprema autoridad sobre tus hermanos, Pedrito? ¿Dónde está ahora si me vas a negar esta noche, Pedrito? Entonces, ¿qué hizo Dios con Pedrito? Lo tuvo que apodar. ¿Para qué? Porque después que Satanás zarandeó a Pedrito, Pedrito fue a todos los lugares donde Dios lo envió, hasta que lo mataron y lo crucificaron boca abajo. Pero Pedrito produjo fruto con Cristo, con sus hermanos. Iba a predicar con sus hermanos. Iba por los aldeas con sus hermanos. Tomaba decisiones con sus hermanos. Ya no andaba solo Pedrito. Iba a las cárceles con sus hermanos. Escrito está, palabra de Dios. Ahí está la poda de la jactancia. Ahí viene la poda de la jactancia. Gálatas capítulo 6, versículos 3 y 4. Cuando hay jactancia, viene el Padre y nos apoda también. Que Dios nos libre de la jactancia. Porque el que se cree ser algo, el que se cree que ser algo, Gálatas 6, versículos 3 y 4. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Si no nos humillamos, viene la poda de humillación. Viene para que no se nos olvide. Que no se nos olvide que no somos nada ni nadie. Viene el Padre y dice, mira, tú eres apóstol, a ver, tú eres apóstol, Mr. Apóstol, tú no eres nadie. Ve cómo yo te puedo contar, yo soy el Padre. Tú eres la suprema autoridad, yo soy el Padre. A ver, tú eres el evangelista número 1 de las naciones, superior a todos los hermanos tuyos. Déjame, a ver, ¿qué puedes hacer ahora, evangelista? Tú eres el pastor supremo del mundo entero. Ve que no eres nada, yo te puedo cortar a ti cuando yo quiera cortarte. Tú eres el maestro número 1 de la iglesia de Cristo en el mundo entero. Tú no eres nada, ve cómo te corto. En el pueblo, ustedes son pueblo. Tú te piensas que porque tú eres diaconisa o tú eres diácono, tú eres mejor que tu hermano que es pueblo. Mira, te voy a enseñar que no eres nada. Viene el Padre, tengo que cortarte eso para que des más fruto. Porque aquí no hay nadie superior a nadie. Aquí todos somos polvo de la tierra. Dios viene y dice, mira, apóstol, evangelista, profeta, pastor, maestro. A ver, ¿quién le quita la tijera a Jehová Dios? ¿Quién le puede decir a Dios qué hacer o no hacer? Entonces, ¿no es mejor humillarnos, mis hermanos? ¿No es mejor vivir humildemente, ayudándonos unos a los otros, sometiéndonos unos a los otros? Escrito está en la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios es la suprema autoridad. La palabra de Dios es la suprema autoridad. Efesios capítulo 5, versículo 21. Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, ¿a quién tenemos que someternos? ¿A una sola persona o unos a otros? Someteos unos a otros en el temor de Dios. En otras palabras, respetarse unos a otros. Respetar la posición de cada uno. Por amor a Cristo. Por reverencia. Honrar a los que tienen autoridad, que Dios ha puesto como autoridad. Respetarlos, honrarlos, amarlos. Pero jamás ponerlo en el lugar de Dios. No hay ningún líder que pueda poner una ordenanza que no esté escrita. Cualquiera de nosotros en las naciones, en el mundo entero, como pastor, sea quien sea, que trata de imponer al pueblo algo que no está escrito en la palabra de Dios, no tienen que obedecer.
Todo aquel que le quiera decir a Dios cuándo hablar y no hablar, está en capricho, está en desobediencia. Y a un pastor, a un líder en desobediencia que quiere decirle a Dios cuándo hablar y cuándo no hablar, no se le puede obedecer. Porque Dios habla cuando Él quiera hablar, cuando Él quiera hablar, donde Él quiera hablar y como Él decida hablar. En este avivamiento yo he visto a Dios hablar en casas, he visto a Dios hablar en células. Aquí en mi casa habló por 2 horas. Los videos están en YouTube. ¿Quién le puede decir a Dios que no puede hablar aquí en mi casa? Si habló aquí 2 horas. Habló en Chile en las casas. Antes de entrar a este avivamiento, antes de ser parte yo de este avivamiento, Dios había tomado a mi hija Tatiana y nos ha hablado a través de mi hija Tatiana antes de entrar a este avivamiento. Yo voy a tomar el lugar de Dios y decirle a Dios, no hable a través de mi hija. Si Dios no hubiese hablado a través de mi hija, yo no estuviera en este avivamiento. Porque a través de los labios de mi hija, que dijo, yo soy Jehová, en esta casa, en la casa, no en la iglesia, me introdujo a mí a Jehová es mi guerrero. Yo no estuviera en este avivamiento. Hechos capítulo 2 dice que estamos en el derramamiento del Espíritu Santo. Dice que en los postreros tiempos se iba a derramar el Espíritu Santo en toda carne. El Espíritu Santo lo estamos viendo siendo derramado en las casas, en las iglesias, debajo de los árboles, en la playa, en las piscinas, en el mundo entero. Donde Dios diga, yo voy a hablar, yo voy a hablar. ¿Quién le pone un tapón a la boca de Dios? Eso es soberbia, eso es orgullo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Digan conmigo, la cabeza de la iglesia, la Biblia dice que es Jesús. Entonces yo tengo que obedecer a Jesús. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Santo. Entonces, si yo como pastor, yo les pido algo al pueblo que es razonable y que lo puedo respaldar bíblicamente, entonces yo debo de obedecer. Deben de obedecer a los pastores. Cuando yo tengo que tomar decisiones pastorales, yo llamo a mi pastor Abraham y le pregunto, pastor, necesito dirección pastoral, porque Dios lo puso como el pastor de los pastores de Jehová mi guerrero. Entonces yo lo he llamado y le he hecho preguntas a él. Pero las preguntas y las decisiones tienen que ser de acuerdo no a las ordenanzas de los hombres, sino a las ordenanzas bíblicas. Porque en este avivamiento se hace lo que diga el Espíritu Santo. Amén. Y si yo veo que el Espíritu Santo dice, Pastor Irán, yo no quiero hacer esto, yo le digo, Señor, yo me someto. Pero yo por capricho no funciono. Entonces dice, el que se cree ser algo, no siendo nada, así mismo se engaña. Eliezer, si tú piensas que eres algo, no siendo nada, la Biblia dice, te engañas tú mismo. Y para todos nosotros en las naciones, si alguno se piensa ser algo, no importa la posición de líder que tenga, no eres nada ni nadie. Yo no soy nada ni nadie, soy menos que polvo de la tierra. Así que cada uno se someta a prueba su propia obra. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Están mirando las obras de las demás? ¿Están mirando el fruto que están haciendo las demás obras? ¿O qué dice la Biblia? Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Cada uno someta a prueba su propia obra. ¿Estoy dando fruto? Tengo que examinar mi obra primero a ver si yo estoy dando fruto. Si yo estoy yendo a los valles, si yo estoy yendo a las naciones, si yo estoy yendo a las casas, si yo estoy yendo a las células. Somete a cada uno, someta a prueba su propia obra. No las obras de los demás, su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro.
Si yo tengo que observar mi propia obra aquí en mi casa, cuando tengamos el templo, yo tengo que cuidar el templo, las ovejas que Dios ponga a mi cuidado. Yo no tengo que estar mirando las demás iglesias, están dando fruto, no están dando fruto, están grabando, no están grabando, qué están haciendo, qué no están haciendo. No, hay que respetar a los pastores en cada obra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando Dios habla aquí en mi casa o en el templo, Dios me dice, yo no me voy por encima de la cabeza de esta iglesia, yo no me voy por encima del pastor Irán. Cuando Dios habla en otra iglesia, va a decir, yo Jehová no paso por encima de la cabeza de esta iglesia. Y vas a México y Dios dice, yo Jehová no paso por encima de la cabeza que yo he puesto en esta iglesia en México. Y vas a Argentina y Dios dice, yo no paso por encima de la cabeza que yo puse en esta iglesia. Y va a Nueva York y a Maryland y Jehová dice, yo no paso por encima de la cabeza que yo puse en esta iglesia. Ese es el orden bíblico. Porque cuando queremos tener suprema autoridad, hacemos daño. Veamos algunas podas como ejemplo. Poda de disciplina. Si no nos sometemos a Dios, viene la poda de disciplina. Dios nos disciplina, ¿para qué? Para que nos arrepintamos, que confesemos las faltas que tenemos. Nos disciplina. Viene también la poda de unidad. Si estamos desunidos, si hay desunidad en la iglesia de Cristo en todas las naciones, viene la poda de unidad. Dios te sacude y te dice, únate a tus hermanos, únate con tu pueblo. Trabajen unidos, no trabajen desunidos, porque cuando están desunidos yo no puedo obrar, yo no puedo trabajar, yo no puedo hacer mi obra. Porque si estamos desunidos, el mundo, la iglesia de Cristo en todas las naciones van a estar desunidas también. Y la unión comienza por el liderazgo. ¿Cómo yo puedo obrar aquí en mi casa, en este ministerio, si yo y mi esposa estamos en desacuerdo todo el tiempo? Si estamos en desunidad, mi esposa Perla y yo, ¿cómo podemos guiar a un pueblo? Eso es antibíblico. Pero estamos en victoria. La iglesia de Cristo está en victoria porque Dios tiene control sobre todo. La iglesia de Cristo va a seguir creciendo en todo el mundo entero. La iglesia de Cristo va a seguir creciendo en todas las naciones. Este avivamiento va a seguir creciendo en todas las naciones. Nadie puede impedir el crecimiento de este hermoso avivamiento. Porque Dios va a sacar al que tenga que sacar, lo va a podar. Al que tenga que sacar, sea quien sea, si no se ordenan, Dios lo va a sacar. Porque la iglesia de Cristo va de victoria en victoria. Aleluya. ¿Quién dice aleluya? Gloria a Dios. Gloria a Dios. La poda de la diligencia. Viene a veces Dios y nos tiene que apodar cuando no estamos siendo diligentes. Cuando no estamos contestando llamadas telefónicas. Cuando los hermanos nos llaman y no le contestamos. Cuando los hermanos de las naciones nos llaman y no contestamos. No estamos siendo diligentes. Cuando las células están llamando y los pastores no están contestando. Eso es ser diligente. Y Dios dice, tengo que zarandearte. ¿Por qué? Porque estás siendo diligente. Estás descuidando las obras. Y estoy hablando a toda la iglesia de Cristo en todas las naciones. Pastores, tenemos que hacerle llamado. Tenemos que llamar a todas las células de las naciones. Tenemos que atender el teléfono a todos los que nos llamen de las naciones. Iglesia de Cristo en general. Porque un día todos van a dar cuenta por qué no están contestando los teléfonos. La iglesia de Cristo tiene que ser diligente. La iglesia de Cristo tiene que ver qué está sucediendo en las células, qué están sucediendo con los hermanos en las naciones. Toda la iglesia de Cristo, sin excepción. Estoy hablando de la iglesia de Cristo. ¿Se acuerdan de la poda de Saúl? Dios tuvo que apodar a Saúl también. Antes de ser Pablo, Dios tuvo que dejarlo ciego. Porque Pablo perseguía la iglesia de Cristo. Hoy en día hay muchos enemigos de la iglesia de Cristo dentro de las iglesias. Entonces vemos aquí en la Biblia la poda de Saúl. Lo dejó ciego por 3 días. Y Pablo dijo, Señor Jesús, ¿qué tú quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, te he puesto como apóstol para los gentiles.
Entonces Dios tuvo que cortarlo, tuvo que cortarlo para que dé más fruto. Porque él pensaba que él estaba dando fruto, el fruto adecuado. Él pensaba que él estaba sirviendo a Dios. Cuando perseguía a la misma iglesia de Cristo, él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Cuando estaba oprimiendo a los cristianos, él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Cuando estaba encarcelando a los cristianos en Damasco, él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Y Dios le dijo: tú no me estabas sirviendo a mí, tú estabas oprimiendo al pueblo. Sí, tú eras intachable en cuanto a la ley, pero tú no me conocías a mí, Pablo. Saúl, tú no me conoces a mí. Sí, que podemos ser apóstol, podemos ser líder, podemos ser pastor y no conocer a Dios. Sí, Dios saca toda la verdad siempre a la luz. Dios es un Dios de luz y en Dios no hay oscuridad. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Se convirtió Pablo, Dios le puso Pablo y Pablo fue por todas las naciones dando fruto. Ya no perseguía a los cristianos, ahora daba fruto digno. La poda de Saúl. Ya estamos terminando. La poda de Saúl, ¿se acuerdan? David daba fruto y Saúl lo perseguía. David daba fruto y Saúl lo perseguía. Debemos de perseguir a aquellos hermanos, aquellos pastores que están dando fruto. Debemos de oprimirlos, debemos de perseguirlos o debemos de apoyarlos. Si ahora mi papá sale para otro pueblo y mi papá va a dar fruto en otro pueblo, ¿yo debo de perseguirlo o yo debo de animarlo? Yo debo de apoyarlo. Yo debo de ayudarlo financieramente, moralmente, orar para que le vaya bien. O yo debo de maldecirlo. O yo debo decir que mi papá está en desobediencia. Porque ahora a mí me dio capricho. Ahora estoy en capricho de que mi papá está en desobediencia porque no hace lo que yo le diga. Si alguien te dice que tú no salgas a predicar la palabra por las naciones, que tú no salgas a los pueblos a predicar, tú tienes que desobedecer al pastor Irán. Porque Jesucristo dijo: ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Y yo voy a seguir la predicación con señales y prodigios. Eso lo dijo Jesús. Si tú vas por el mundo entero predicando la palabra, y Dios dice: yo voy a seguir esa predicación porque yo quiero salvar almas. Yo voy a manifestarme poderosamente donde sea, debajo de una mata, debajo de una piedra. Me voy a manifestar en el campo, me voy a manifestar en todos los sitios para alcanzar almas, porque yo dije en mi palabra que las señales y los prodigios iban a seguir la predicación. Voy a sanar a los enfermos, se van a levantar los paralíticos. Yo voy a tomar un barro para hablar y voy a restaurar matrimonios. En todos los lados donde yo decida tomar un barro en mi soberanía. No donde yo diga que puedes tomar un barro, no. Dios habló en la iglesia de Santo Domingo, en Ecuador. Y dijo: ¿quién es el hombre para decirme, Jehová, no tomes un barro en aquel lugar? ¿Quién? Así mismo dijo Dios. Si quieren ver el video, yo lo tengo ahí en Facebook. El Espíritu Santo dijo: ¿quién es el hombre para decirme a mí, Jehová, no tome un barro en aquel lugar para hablar? Eso es lo que dijo el Espíritu Santo. Mira, Jehová no dijo, voy a tomar un barro para hablar si el instrumento se dispone. Jehová no dijo eso. Yo me acuerdo que aquí, antes de entrar al avivamiento, mi hija estaba aquí en mi casa. Antes de entrar al avivamiento, mi hija estaba aquí en mi casa. Yo no estaba aquí, yo estaba trabajando. Y el Señor le puso en su espíritu: vete para el segundo piso a orar.
Y mi hija subió al segundo piso y Jehová la tomó en el espíritu y estuvo danzando por todo el segundo piso de mi casa. Y decía, yo soy Jehová. Y dejó un mensaje que lo tengo grabado. Todo aquel que quiere escuchar el mensaje, escríbeme que yo les voy a mandar el mensaje. Eso fue antes de entrar a este avivamiento. Dios está hablando en las casas. Dios está hablando en todos los sitios. Por eso que necesitamos los líderes que se reúnan, que se unan y los cuatro tomen la decisión y digan que Dios haga lo que Él quiera hacer, que el Espíritu Santo haga lo que Él quiera hacer en su soberanía. Entonces en Santo Domingo el Espíritu Santo dijo así: ¿quién es el hombre para decirme a mí, oh Jehová? El hombre, escuchen bien, hablando en primera persona: oh Jehová, no tomes un barro en aquel lugar. Romanos 11:34 dice: ¿quién ha sido mi consejero? Cuando nosotros nos ponemos por encima del Espíritu Santo, nosotros estamos en desobediencia. Bendita sea la palabra del Señor. Padre, expuesto tu palabra esta noche, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Quita de nosotros toda arrogancia, todo orgullo, toda altivez. Padre, ayúdanos a ser humildes cada día. Ayúdanos a hablar lo que escrito está en tu palabra con denuedo, Señor. Padre, quita toda cobardía donde hay cobardía, Señor. Porque tu palabra dice que los cobardes van para el lago de fuego. Padre, ten misericordia de todo aquel que es cobarde y no quiere hablar la verdad. Padre, quita toda cobardía de todo aquel que tiene ídolos, que tiene a hombres como ídolos, Señor, porque tú no tienes favoritos, Señor. Cuídanos de convertir a un hombre como un Dios, porque no queremos la muerte de ninguno en este avivamiento, Señor. Aquí no hay dioses, aquí hay líderes, aquí hay pastores, aquí hay ministros, pero aquí no hay dioses. Solo para ti es la gloria, Padre. Solo para ti, oh Dios, solo a ti es la gloria. Solo a ti es la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Y finalmente, mis hermanos, la poda de preparación para la llegada de Cristo. Jesucristo nos está podando. ¿Para qué? Porque su venida es inminente. Nos está limpiando. Así que nos va a continuar podando para que nosotros estemos preparados como una iglesia sin mancha y sin arruga. Sin mancha y sin arruga. Ahora bien, cuando Dios cortó a Moisés, eso fue una poda de fructificación, porque cuando cortó a Moisés, Josué entró con el pueblo de Israel a la tierra prometida. Así que la poda que Dios hizo a Moisés no fue para maldición, sino fue para bendición. Porque Dios convierte lo negativo en algo positivo. Cortó a Moisés por su ira, pero permitió que Josué entrara con el pueblo de Israel a la tierra prometida, con humildad, con reverencia y solo dándole la gloria a Dios. Amén y amén. Seguimos en victoria. Mi hermano, pongan su mano ahí en el corazón para que reciban la bendición sacerdotal, mis hermanos. La gloria es de Dios para siempre. Que siga teniendo misericordia de todos nosotros. Que aprendamos siempre a andar en humildad, en sujeción unos a otros por el amor a Cristo, respetándonos unos a los otros. Pongan su mano ahí. Jehová los bendiga y los guarde, pueblo. Amén. Jehová haga resplandecer sus rostros sobre ti y tenga de ti misericordia, pueblo. Amén. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta la próxima, mis hermanos. Les amamos mucho en las naciones. Gloria a Dios. Gloria al Señor para siempre. Oren por nosotros siempre.